Es posible que muchos de vosotros hayáis escuchado hablar del puente de barcas que cruzaba el Guadalquivir y desde la Sevilla de Intramuros al arrabal de Triana. Ese puente fue sustituido en el siglo XIX por el actual y popular Puente de Triana, su verdadero nombre de Isabel II, por llamarse así la reina que entonces reinaba en España. Os voy a relatar la historia que va desde aquel puente de barcas a la pasarela ciclopeatonal Sevilla-Tomares, que ya debería estar instalada, pero que no es el caso. El puente de barca se terminó de instalar sobre el río Guadalquivir y sobre su brazo primitivo en el año de 1171, cuando Sevilla estaba bajo la dominación musulmana. El califa Abu Yaqub Yusuf gobernaba la ciudad. Se hizo para dar salida a la ciudad por el oeste y se le dio ese nombre por estar formado por barcas en paralelas sobre el río, atadas unas con otras mediante cadenas que se rompían con cierta frecuencia por la presión que sufrían con la subida y bajada del río. Una plataforma por encima de las mismas constituía toda la estructura. El puente arrancaba en la orilla de la parte oeste de la ciudad, como se ha dicho, donde se encontraba la playa de arena que hacía de puerto para los barcos que entraban por la desembocadura del río, allá por Sanlúcar de Barrameda, entonces denominada Saluca, aunque no hay mucha certeza sobre ello. El núcleo poblacional de esa zona se situaba tierra adentro, para resguardo de los ataques vikingos de la época, y donde más tarde se edificaría el castillo de Medina Sidonia, y el primer nombre conocido del puerto es el de Bonanza. El otro extremo del puente se asentaba sobre una extensa vega, que se prolongaba hasta los pies de la cornisa, donde arrancaba la comarca entonces conocida como Al-Sharaf, que en castellano significa mirador, nombre que evoluciona hasta el actual con el que hoy se le conoce, el Aljarafe. La ruta que conectará el puente de barca hasta los pies de la citada cornisa se denominará Camino Real. Con el tiempo se irá haciendo cada vez más importante por su enorme tránsito, pues el Aljarafe se convertirá en despensa de la ciudad de Sevilla y durante muchos siglos. Por este camino entraba la mucha caza que por entonces había en esta comarca, sus productos agrícolas, tanto de huerta como frutales, y por supuesto la aceituna y el aceite que se extraía en las muchas almazaras que irán surgiendo, y por supuesto el mosto del Aljarafe de la mucha vid que también se sembraba. En la esquina que conformaban este camino y el río y frente al puerto, surgirá uno de los arrabales más antiguos y más grandes de la ciudad, Triana. Así fue hasta el desdoble que se hiciera al río para evitar que las crecidas del mismo inundaran la ciudad. Fue allá por el año de 1920 y con ello Triana quedó en medio de estos dos brazos, del primitivo y del nuevo que desviaron, y también apartada del Aljarafe. Fue por entonces cuando se construyó el puente del Patrocinio, que comunicaría el arrabal de Triana con el Aljarafe, aunque no para dar continuidad a aquel camino real, sino mucho más alejado. Se pasó de salvar la cornisa por el camino viejo de Tomares a hacerlo por la cuesta del Carambolo, ya en Camas y más en línea a la carretera de Huelva. En paralelo, y en base a la razón y a la demanda, se instaló una barca para cruzar el río, la barca de Tomares, pues la mucha gente que se desplazaba desde Sevilla al Aljarafe o al revés, como es natural, buscaban el camino más corto, el más recto y que indudablemente era la prolongación a través del río del camino de siempre, el camino real que terminaba en Tomares y a los pies de la cornisa. A partir de entonces, cruzar por la barca de Tomares pasó a ser el medio de transporte para los muchos que a pie se trasladaban a Sevilla, por otro lado, la forma más habitual de movilidad de aquella época. La evolución de los medios de transporte hizo innecesaria esta barca, que acabó desapareciendo allá por los años 60 del pasado siglo. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas carreteras hasta transformarse en vías muy rápidas, autopistas, dio lugar a que a los peatones, las bicicletas o motocicletas de pequeña cilindrada les fuera imposible utilizarlas y por tanto le imposibilitaron el acceso a Sevilla por estos medios. A día de hoy, nuevas formas de transporte, o mejor dicho, antiguas maneras, están siendo rescatadas y por la masificación de la movilidad en coche, recuperándose de forma importante los desplazamientos en bicicleta y a pie. Tomares ocupa el centro de la parte del Aljarafe que conforma la primera corona del área metropolitana de Sevilla, de la zona comprendida por San Juan de Alfarache, Mairena, Bormujos, Castillejas y Cama, y además es el punto más cercano al centro de Sevilla.
De ahí que en otros tiempos fuera el camino más utilizado por ser el más corto y a través de la barca para llegar a Sevilla. No debemos olvidar que el río es el único obstáculo a salvar entre Tomares y la avenida de Coria en la capital, avenida que es la prolongación de la calle San Jacinto y que a su vez da acceso al puente de Triana. Hoy solo el actuar al contrario de lo que dice el sentido común y la lógica ha hecho posible que para cruzar este brazo de río que separa Triana del Aljarafe se hayan construido dos pasarelas ciclopeatonales, una a la altura de Cama Santiponce y otra entre San Juan y Gelbes, en ambos casos bastante desviada del recorrido natural para la ruta de bicicletas y peatones y desde el Aljarafe. No es solo la vuelta que gran parte de los vecinos de esta comarca tendrían que dar para llegar a las citadas pasarelas, es que una vez en Sevilla quedarán muy alejados de las zonas más céntricas de la ciudad. Es cuestión de sentido común construir la pasarela de Tomares a Sevilla, para que los vecinos de Castilleja, Bormujos, Mairena y San Juan y por supuesto Tomares podamos ir andando al centro de Sevilla. Y aunque solo fuera para la gente de Tomares, ya estaría más que justificada, porque entre otras cosas y en relación a los presupuestos que hoy se mueven, estamos hablando del Calderilla, sin ir más lejos, con lo que va a costar la ampliación del metro centro de Sevilla, y para recorrer unos metros más se podrían construir no una, sino 10 pasarelas ciclopeatonales, como es la que hace falta entre Tomares y Sevilla.